Esta noche vamos a compartir lo relativo a la Navidad, pero no a la Navidad como se está celebrando afuera en la calle. Me refiero a luces, gritos, música, alcohol, comida en exceso, etcétera, sino más bien al significado o sentido oculto de la Navidad, porque hay un significado oculto. Hay algo que normalmente la gente no menciona, que las grandes empresas o incluso los gobiernos y las grandes sociedades no develan, no entregan. Entonces la humanidad vive precisamente en un sueño de la conciencia, pensando que sabemos qué es la Navidad, cuando en verdad no lo sabemos. Pues esta noche, aquí en la nueva era de Acuario, en Facebook, vamos a hablarles precisamente de ese tema, de la Navidad en su sentido esotérico. ¿Por qué se celebra la Navidad? ¿Qué es la Navidad? ¿Y qué se tiene que hacer, sinceramente, en estos tiempos? ¿Cómo vivir nuestra vida? Realmente la Gnosis es una filosofía y es muy maravillosa y muy amplia, porque lo que hace es que nos indica cómo realmente podemos nosotros vivir más equilibradamente, con mayor armonía, con mayor felicidad. Y de eso pues se trata sinceramente la Gnosis. Todo ser humano debe aspirar a lograr ese nivel de felicidad, ese nivel de nirvana, si queremos usar ese término ahora, pero en su vida diaria, aquí y ahora, no nada más en el momento de morir. El problema es que todos los seres humanos, estoy haciendo un preámbulo aquí para que más que se conecten y aprovechen el tema, pero el problema es que los seres humanos pensamos, sí, en que queremos ser felices y queremos ser libres y queremos el contacto con lo divino, pero hasta después de morir. Y no, realmente la Gnosis nos propone que, fundamentados en un trabajo interior, aquí y ahora, nosotros podemos llegar a vivir, a experimentar ese estado de nirvánica felicidad y aún más allá. Obviamente se requiere de mucho estudio, mucho trabajo, mucha práctica, mucha investigación, pero aquí estamos nosotros para sembrar las inquietudes en sus mentes respetuosamente y siempre con la libertad que tiene cada ser viviente por aceptar o no aceptar los conceptos y aplicarlos en su vida o no aplicarlos. Todo eso nosotros lo sabemos y los respetamos. Y todos ustedes, saludos a todos, Felipe, Marisol, Mario Olivares, Manuel, todos que nos están saludando ya y que están escribiendo ahí en el chat, muchas gracias. Por favor, compartan el video, es muy importante. Aún si ya el programa está grabado, si no estamos en vivo, pues también lo pueden compartir, siempre está accesible a la humanidad. Bueno, para los que no saben, ¿no? Mi nombre es Ramón Juárez y estamos al frente de esta escuela, de esta institución y de esta página en Facebook también. Y de nuestra página web, la nuevaeradeacuario.org, que es de donde nosotros fundamentamos todos estos conocimientos y enseñanzas que sinceramente el maestro Samael Aun Weor nos entregó. O sea, es un ser, un ángel que se encarnó en el siglo pasado en esta tierra y nos entregó un mensaje poderoso. Como nos dice él, ¿no? Soy un mensajero, soy un cartero, soy alguien que viene a entregar un mensaje. Eso es lo que significa avatara. Y ese mensaje, pues, constituye, de hecho, y encierra en sí mismo las claves que todos los seres humanos necesitamos para el despertar de nuestra conciencia y darnos cuenta en verdad de qué se está tratando toda esta creación. ¿Sabían ustedes que nuestro planeta Tierra es muy pequeño? Es apenas así como una naranja, y se compara como en todo un sembradío de naranjas que sería la Vía Láctea. Entonces, en esta Vía Láctea en la cual vivimos hay miles y miles de planetas, miles y miles de lunas, asteroides,
humanidades, estrellas, y cada una de esas estrellas de hecho es un sol, es un núcleo de mundos, de esa agrupación de mundos. Estos soles también se agrupan de 7 en 7 dando un orden maravilloso a la creación. Por eso en gnosticismo se sabe que el 3 o las 3 fuerzas primarias de la naturaleza crean y a través del 7, por el número 7, se ordena esta creación. Entonces nosotros somos parte, nuestro sistema solar es parte de un grupo de 7 soles. Esos son las Pléyades, las famosas Pléyades. Nosotros somos parte de las Pléyades. Somos pleiadianos. Y bueno, realmente nuestro Sol es el más alejado del núcleo de estos 7. Nuestro Sol es de los más pequeños de esa agrupación de 7 de las Pléyades. Pero aún así es enorme, ¿no? Es miles, hasta millones de veces más grande que la Tierra. Simplemente nosotros no podemos tener la proporción exacta por el nivel en que estamos y nuestros tamaños y todo, y por eso lo vemos nada más como una pelota o un círculo de fuego, pero en realidad es muchas veces más grande que como lo vemos. ¿Y por qué hablamos de eso? Porque precisamente estamos en el solsticio de invierno. Y hoy entramos, de hecho hoy 21 a las 12 de la noche se entra en ese solsticio de invierno y por eso existe la Navidad. Pero ¿qué es eso? ¿Qué es ese solsticio de invierno? Vamos a ver. Si nos comparten ahí sus conceptos también estaría maravilloso. El solsticio de invierno proviene del latín sol sistere, o cuando el sol permanece quieto. Hoy a las 12 de la noche, el 21, el sol llega a su punto más bajo en el sur, porque ya sabemos que el sol se mueve de sur a norte, ¿no? Y por eso en el verano tenemos nuestros días más largos, noches más cortas. Ahorita estamos experimentando días más cortos, noches más largas, ¿verdad? Entonces, el sol está en su punto, o está entrando precisamente hoy a las 12 de la noche, en su punto más bajo, hacia el sur. Eso obviamente para acá, el hemisferio norte, indica que pues los días son mucho más cortos y notablemente más cortos y las noches mucho más largas, además del frío y todo que se experimenta. Pero ¿qué está pasando? Que este sol sistere o esta quietud del sol se refiere a que el sol se mantiene por 3 días y 3 noches, obviamente, en ese mismo punto, en esa misma elíptica, formando internamente como un anillo energético en ese punto más bajo de su elíptica. Son 3 días. Después de esos 3 días, que se concluyen precisamente el 24 a las 12 de la noche para amanecer el 25, precisamente a las 12 de la noche el sol empieza poco a poco lentamente a subir hacia el norte. Entonces, por eso se celebra la Navidad precisamente ahí. Porque ya el sol, ¿no? Si el sol se quedara, ¿no? Después de esos 3 días, pues daría origen a catástrofes naturales, mundiales, etcétera. Desbalances también, desbalances tremendos en lo que es la temperatura y la energía en general del planeta Tierra y del sistema solar. Por eso la mecánica celeste es maravillosa y el logos solar, el demiurgo arquitecto del universo, lo ha pensado todo exactamente. Y entonces sabe que después de esos 3 días, de ese sol sistere, o sea, quietud solar, empieza nuevamente el movimiento. Y eso precisamente es lo que Jesús nos viene a enseñar y lo que todos los maestros que se han encarnado o que han encarnado a su Cristo nos han enseñado, porque Jesús no ha sido el único, ni fue el primero, ni será el único. Tenemos muchos ejemplos de divinidades, de maestros que encarnaron su naturaleza solar, su naturaleza Cristo. Aquí tenemos algunos ejemplos. De hecho, el maestro Samael Aun Weor nos dice que
El antiguo cristianismo auténtico viene del paganismo. Y antes del paganismo se veneró en todos los cultos al Cristo cósmico. Recordemos que hay mucha controversia, además en esos influencers de estos tiempos que dicen que la Navidad es falsa porque está fundamentada en el dios pagano Invictus, etcétera, el Sol Invictus. Y efectivamente así es. La Iglesia romana lo fundamentó en eso, pero porque no era la única fuente, había muchas otras tradiciones que indicaban que algo importante pasaba en estos días. A nosotros nos interesa lo profundo, lo esotérico, lo oculto, podríamos decir que es, de hecho, sabiduría. Pues antes del paganismo se veneró en todos los cultos al Cristo cósmico en Egipto. Ahí Cristo era o es y sigue siendo Osiris, y quien lo encarnaba era un osirificado. En todas las épocas, nos dice el gran maestro Samael Aun Weor, han vivido maestros que se han asimilado al principio cósmico, universal, infinito. En Egipto, Hermes fue el Cristo. En México, el Cristo fue Quetzalcóatl. En la India sagrada, Krishna es Cristo. En la Tierra Santa, el gran gnóstico Jesús o Yeshua encarnó a su Cristo interior. Él fue educado en Egipto, como ya hemos hablado de eso. De hecho, hay un video muy importante, voy a hacer un paréntesis aquí en nuestro banco de videos en la página, donde hablamos de los años perdidos de Jesús. Y ahí se nos mostró, ¿no?, reveladoramente que Jesús estuvo casado y que estuvo practicando alquimia, la sagrada alquimia, en las pirámides de Egipto con su sacerdotisa. Obviamente en su momento ese video causó gran revolución, ya no se ve tanto como hace un año que lo sacamos, o un poco menos de un año, pero sigue estando ahí para ustedes que les gusta investigar todo esto, porque Jesús, en base a la sagrada alquimia, a la transformación interior, logró encarnar al Cristo. Entonces dejó de ser Jesús para convertirse en Jesucristo, el Sol Invictus, que podría ser lo mismo, ¿no?, si lo vemos desde ese punto. El Nazareno Jesús o Jesús es el hombre moderno que en el milenio pasado encarna totalmente el principio crístico universal. Antes de él muchos encarnaron ese mismo principio. Y como decíamos hace un momento, en el futuro muchos también lo encarnarán. ¿Por qué? Porque realmente no es una persona. No es que vas a encarnar a una persona con cuerpo humano y que se va a meter en tu cuerpo y que va a entrar por tu glándula pineal, etcétera, etcétera. No. Porque este Cristo es el fuego universal. Y eso dice el maestro Samael, muchos maestros encarnaron ese principio crístico del fuego. Así se convierten en dioses solares. El principio Cristo es siempre el mismo. Los maestros que lo encarnan, además de ser Budas vivientes, se convierten en Cristos o cristificados. Veamos si no de lo que nos habla, ¿no? Por ejemplo, tenemos que en la antigua mitología persa, Mitra era un dios solar. Mitra. Y siempre que si buscamos alguna referencia en Google o en cualquier buscador, nos encontramos que es representado sacrificando al toro y montado sobre el toro. Hay que ver que para tener fuerza suficiente para dominar a la bestia, al toro, montar sobre ella y además degollar a ese toro, habría que haber tenido una gran fuerza física. Es obvio que todo eso es un simbolismo. Y Mitra nos quiere enseñar que tiene que la luz triunfar sobre las tinieblas, la espiritualidad sobre el materialismo. Es más, hay un momento en que se concilian los dos, la fuerza espiritual con la fuerza material, o el espíritu con la materia. Eso es algo maravilloso, y realmente nuestro corazón se alegra porque las claves de la gnosis son maravillosas, porque cuando tú aprendes en tu materia física
en tu cuerpo físico, que es tu misma tierra filosofal, cuando tú aprendes a conciliar la fuerza espiritual, allí es cuando empieza la transformación. Ahí y nada más que ahí. Mientras tanto, mientras no se llegue a ese momento clave, todo es teorías y nada más. Y por eso tenemos que hay tanta falta de comprensión en la gnosis realmente. Por eso tenemos que la gente entra y se les da la enseñanza y no entienden y se van igual o hasta peor que como llegaron. Porque es que si no se aprende a que hay que hacer algo internamente, de que realmente hay que transformarnos, nuestra forma de pensar, preparar nuestro odre íntimo, nuestra mente para ese vino nuevo de la gnosis y poder trabajar de acuerdo a esas fuerzas espirituales. Si no lo aprendemos, todo se queda en la mente, todo es teoría. Hay una estrella la cual guía a los reyes y que aparece en todos los nacimientos que hoy estamos viendo en estos tiempos, incluso en el árbol de Navidad. El árbol de Navidad acá en América o en Estados Unidos es muy explotado, se usa mucho, está en todas las casas, no sé si en sus países también, pero siempre arriba de ese árbol, que es siempre un pino, y ya nos habla de algo también esotérico, de Acuario, etc., aparece siempre la estrella de Belén, ¿verdad? Y esa estrella de Belén es el mismo sello de Salomón, no es la estrella de 5 puntas, sino es la estrella de 6 puntas, y a veces se ha confundido eso. Una cosa es la estrella de 5 puntas, el pentagrama esotérico, y otra cosa es la estrella de 6 puntas. La que debe estar en el árbol, en todo caso, es la de 6 puntas. Revisen ustedes su árbol, si es que lo tienen, cuál tienen. Y no es que sea malo, simplemente así es como poco a poco los detalles se van perdiendo y se va desvirtuando el conocimiento. Por ahí escuchamos, sin mencionar nombres, en cierta ocasión a un instructor gnóstico decir que la estrella era la de 5 puntas, es la de 6 puntas. Y aquí el maestro Samael Aun Weor nos explica por qué. Nos dice, la estrella de Belén es el sello de Salomón. Las 6 puntas de la estrella son masculinas. Las 6 ondas que se forman entre punta y punta son femeninas. En resumen, esa estrella tiene 12 rayos, 6 masculinos, 6 femeninos. En ellos están resumidos y sintetizados los misterios del arcano AZF. Vean ustedes, todos decimos ser cristianos, pero para ser cristianos hay que encarnar al Cristo. Y para encarnar al Cristo, Él tiene que nacer primero el Cristo íntimo en nuestro corazón. Y ya dijimos que ese Cristo es el fuego. Entonces, a través de la estrella de 6 puntas, hombre y mujer, unidos en vibrante armonía con la espiritualidad, porque uno de esos triángulos de la estrella de 6 puntas desciende en auxilio de el alma o de la esencia. Y entonces el cuerpo, la esencia, asciende en busca del espíritu. Cuando hacemos eso en el acto sexual, entonces llega un momento en que el fuego sagrado, que es una chispa, que es un átomo crístico solar en cada ser humano, prende, se enciende. Y después de mucho trabajo y muchos cambios y muchos méritos, ese fuego sube hasta la cabeza y luego al corazón. Cuando se procesa entonces la estrella de 5 puntas, se es un maestro, pero no es un maestro con el Cristo encarnado. Pero cuando se llega a otro nivel y se encarna el Cristo, entonces surge obviamente la estrella de 6 puntas. Una cosa es nuevamente, ¿no? La estrella de 5 puntas y otra la de 6. La de 6 es el sello de Salomón, es la estrella de Navidad. Es el símbolo perfecto del sol central. El Cristo cósmico, unidad múltiple perfecta. Jamás, nos dice el maestro Samael, puede nacer el niño Dios en el corazón del hombre sin el resplandor y la vida de la brillante estrella de Navidad. Hay que trabajar con el arcano AZF para poder encarnarlo. Entonces ya explicamos, ¿no?
la estrella de 6 puntas, la necesitamos. Necesitamos conciliar la materia con el espíritu. Necesitamos dejar a un lado el fanatismo. La gnosis se vive en la carne, se vive en la mente, se vive en el corazón, se vive en todo lo que uno es. No puedes apartar la gnosis de cada momento de tu vida. No puedes decir, yo me voy a ir a un monasterio o voy a irme a un búnker y olvidarme de la vida porque eso es la gnosis. No. O irme a una caverna y allá vivir mi gnosis para siempre y retirarme de este mundo cruel. No, realmente la gnosis se puede y debe vivir en cada momento de nuestra vida, aquí y ahora, en el mismo círculo de la materia, del mundo físico. He ahí lo difícil, porque entonces esto implica, como decía, que dejemos el fanatismo a un lado e ir marchando en nuestras vidas sobre los hechos. Así, poco a poco, vamos trabajando con la estrella de 6 puntas hasta que el Cristo se encarne en nosotros. Y fíjense lo interesante, ¿no? Y esto ya es algo más, pero esa estrella de 6 puntas, ya dijimos que tiene 6 que salen y 6 que entran. Realmente son 2 6, el número 6. El 6 es el número del hombre y de la mujer, el sexto misterio. En el sello de Salomón se hallan resumidas todas las medidas zodiacales, porque es también el zodiaco. Los 12 rayos de la brillante estrella cristalizan mediante la alquimia en las 12 constelaciones zodiacales. En el sello de Salomón se hallan escritas las íntimas relaciones que existen entre el zodiaco y el invencible sol central, que es mismo sol invictus. El génesis sexual del zodiaco está representado en el sello de Salomón. Interesante. Les pido que me pongan ahí sus preguntas, porque en algún momento creo que se quedó congelada en la imagen, no sé si estamos todo bien, no sé si me indique alguien, si estamos todo bien ahí, escríbanlo por favor, para que sigamos adelante. Bueno, parece que sí. Así que estamos a escasos 3 días de celebrar la Navidad y es importante saber lo que significa, ¿no? Ya hablamos un poco de lo que debemos hacer para realmente llegar a ser cristianos. Hay que encarnar al Cristo dentro de nosotros. Muy bien. Según los griegos, en Grecia, ya hablamos un poco de Mitra, pero según los griegos en Grecia, el dios Sol era Helios, quien era concebido como un hermoso dios de una madre virgen también, que usaba una corona, como una aura en su cabeza, y de poderoso brillo. Y él conducía un carro, vean esto, Helios conducía un carro por el cielo todos los días, de este a oeste, a través de, o sobre un río que circulaba la tierra, el famoso río Gea. Homero, en uno de sus escritos, señala al carro de Helios como tirado por toros de fuego, aunque Píndaro lo escribió con corceles que arrojaban fuego. Entonces, entre toros y caballos, pero este carro maravilloso que atraviesa los cielos, eran de fuego. Toros de fuego, caballos de fuego, arrastrando un carro. Es que los antepasados, tanto griegos como indostánicos, como mexicas, etc., veían más allá. Podían ver las fuerzas que se manifiestan en el sol y las fuerzas que realmente están viajando de este a oeste todos los días, dándole la vuelta a nuestra Tierra y nuestra Tierra también. Aquí se podría discutir, ¿no?, que quién va alrededor de quién, pero en realidad todos los cuerpos celestes están en continuo movimiento. Nada está estable, tanto el Sol como la Luna, la Tierra, los asteroides, todo está en constante movimiento en la galaxia. Pero nuestros antepasados veían más allá de la masa física y podían ver con sus sentidos internos abiertos,
me refiero a los chakras, etc., podían ver realmente a la divinidad, a los dioses solares, en ese astro rey que cruzaba nuestro espacio. Nosotros no vemos nada, a veces ni al sol lo vemos ya, ¿no? A veces vamos por la calle caminando y nunca volteamos nuestra mirada hacia arriba, hacia el sol y admirar ese poder maravilloso que trae, como gracias a ese sol, pues tenemos los alimentos sobre la mesa. En algún momento de ese proceso el sol estuvo envuelto activamente en la preparación de sus alimentos, ya sea en la semilla dentro de la tierra, ya sea en el tallo, en la hoja, en la flor, en el fruto que surgió hacia arriba, ya sea en la energía, en la sangre, en la vida de aquel que piscó ese producto, aquel que lo preparó en la cocina y lo puso sobre tu mesa. Siempre está en todo eso el principio crístico universal. Sí o no, ¿verdad? A eso se referían nuestros antepasados. No es que hay que adorar al sol ni a un personaje histórico, sino que es una fuerza activa, constante, de momento en momento. Y lo mejor de todo es que podríamos nosotros prepararnos y encarnar esa fuerza también. Y de hecho ese es el llamado, porque mientras no se encarne el Cristo, uno no deja de ser un animal intelectual, sinceramente. Según los incas, en su cultura maravillosa, que obviamente por allá en el sur, ustedes los de Perú, Ecuador, Bolivia, etcétera, lo conocen, Argentina también, tenían como su deidad más importante al dios llamado Inti, ¿verdad? No sé si hay alguien conectado del Perú en estos momentos y nos puedan platicar algo sobre Inti. Se dice en la leyenda de Manco Cápac que ellos fueron enviados por su padre el Sol, nacido en la isla del Sol, en el sagrado lago Titicaca, lugar que nos falta visitar obviamente y magnetizarnos con esas energías y fuerzas, considerado por las dinastías incaicas como el sumo hacedor. Con la colonización española, obviamente, y la religión católica impuesta en muchos de los casos a la fuerza, los súbditos del imperio inca fueron obligados a que dejaran de adorar a Inti. Inti también tiene a su esposa, la luna Kilia, diosa mujer, que se encarga de los quehaceres femeninos, etc. Bueno, allá como estamos hablando de otra parte del mundo, en honor a este dios Inti se celebra cada 24 de junio el Inti Raymi y en diciembre el Capac Raymi. Porque ya sabemos que ustedes en el sur, pues de hecho ahorita tienen los días más largos, ¿no? Y las noches más cortas. Para ustedes es lo opuesto. Pero nosotros estamos en el norte y bueno, estamos hablando de eso. Según los mexicas también, en su famoso panteón, Tonatiuh vivía de la sangre y corazones de los sacrificios humanos. Pero esto es simbólico. Tonatiuh es el verbo sagrado. Tonatiuh es el Cristo. Y obviamente para que ese Tonatiuh viva en nosotros, tiene que morir el ego. Tiene que haber sacrificios humanos y superhumanos, sobrehumanos, sobre nosotros. Una disciplina esotérica muy estricta para que ese Tonatiuh, ese verbo, ese fuego no se apague en nuestro interior. Imagínense ustedes que Tonatiuh deje de arder en los corazones humanos. Y de hecho deja de arder cuando alguien agota sus 108 existencias e involuciona en el Amenti, en el inframundo. Entonces ya Tonatiuh no arde en el corazón de esa persona. También sabemos que el nacimiento de Huitzilopochtli nace y aún antes de nacer ya tenía vida activa en el vientre de su madre. Y desde ahí organizó la defensa contra aquellos 400 urianos que venían a atacarle, a quererlo devorar y hacerlo desaparecer. Al contrario, él en el momento en que nace, que fue un momento preciso, ya nace peleando, ya nace listo para la lucha. Pero es que él es el Cristo íntimo, él es el fuego interno en cada criatura, no es una persona nada más. No es un Dios histórico, sino es que es en la actualidad nuestro Huitzilopochtli interior.
Él obviamente es a quien se le ofrecen las guerras flóridas, donde se tiene que, como en el mismo estilo de Tonatiuh, sacrificar corazones y sacrificar humanos. Es que nuestro ego es muy humano, ¿no? Y hay que sacrificarlo. Dentro de nosotros viven personas con semblante humano que tienen que ser sacrificadas, eliminadas. Dentro de nosotros hay personas viviendo en un mundo paralelo. Y también hay demonios, y también hay larvas, y todo eso existe en nuestro espacio psicológico. Y tenemos que despertar para poderlos ver y empezar ese trabajo, esa guerra flórida contra ellos, así como lo hizo Huitzilopochtli, así como lo hace Tonatiuh, así como lo hizo Jesús cuando con su látigo sacó a esos mercaderes de su templo interior. Esta es una lucha espiritual. Nuevamente, acercarnos al sol espiritual, acercarnos al sol de la medianoche, acercarnos al Cristo. Eso es lo que propone la Gnosis. Como ustedes pueden ver, y ustedes que son nada más simpatizantes de esta página, etc., nosotros somos gente pacífica. Nosotros no recomendamos una revolución de sangre y aguardiente. Nosotros recomendamos y luchamos por una revolución interior donde nosotros seamos capaces de meternos dentro de nosotros mismos y descubrir todos esos errores, todos esos agregados psíquicos, yoes, diablos viviendo dentro de nosotros y transformarnos para realmente desarrollar las capacidades poderosas de la cual nuestra esencia ha sido dotada, pero que lo hemos olvidado, lo hemos dejado en el olvido. Bueno, y tenemos Aditya, Helios, ya dijimos, Inti, Ra, entre los egipcios también, el mismo Sol Invictus. En Stonehenge también tenemos la representación maravillosa de esa fuerza crística. Para los hindúes, el Surya. En fin, en todas las culturas ha existido siempre esta alegoría maravillosa, milenaria, que nos habla de que el ser humano se ha alejado de los dioses. Por eso sufre. Nosotros sufrimos porque estamos muy lejos de los dioses y con nuestros actos equivocados nos estamos alejando cada día más. El asesinato, el crimen, el robo, la violencia, la drogadicción, todas esas cosas, ¿no? Los insultos, la traición, ni se diga la traición a una causa. Todo eso nos habla de que no sabemos vivir y no sabemos vibrar de acuerdo a las leyes universales de la divinidad. Entonces nos alejamos de ello, entonces nos aplican otras leyes más densas y entonces el sufrimiento empieza. Adoremos a Mitra, adoremos a Cristo, adoremos a Huitzilopochtli, adoremos a Dios, al Dios Inti, adoremos a Ra, pero adorémoslo en nuestro corazón, que son nuestro mismo Dios, nuestro mismo sol íntimo. Para llegar a ese nivel de adorarles, necesitamos obviamente de una revolución íntima aquí y ahora, en nuestra forma de pensar, en nuestros estados de ánimo, en nuestra forma de practicar la sexualidad, en nuestra forma de leer, de estudiar, de hablar, en todo lo que somos necesita expresarse Mitra, necesita expresarse Quetzalcóatl, necesita expresarse Ra, Osiris Ra. Fíjense que hay un dato muy importante. Mitra en el Avesta significa contrato o alianza. Mitra era el dios responsable de dar protección cuando había un ataque. Protegía a los fieles, pero adivinen qué, castigaba a los infieles. También se le representaba con un carro tirado por caballos blancos, así que a veces los eran caballos, a veces toros, a veces eran de fuego, a veces eran blancos. Mitra, además, era el poseedor de la verdad. Su acto de matar al toro era un acto cosmogónico, comparable a la misma matanza del dragón de San Jorge.
llevado a cabo por el dios Indra, el dios del fuego maravilloso. Así que nos habla del sacrificio. La misma tauromaquia nos habla del sacrificio que tiene que ver de la materia hacia el espíritu. Y nos habla además de que todos, de alguna manera, seremos sacrificados cuando nuestra esencia o nuestra alma deje este cuerpo. Este mismo tendrá que ser sacrificado, procesado, para que la vida continúe. Ya sea en un féretro, en un cementerio, en una tumba, o ya sea quemado por el fuego, pero de todas maneras el fuego estará presente para consumir los desechos de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo mismo, físico, tiene que sacrificarse en aras de la continuidad de la vida, por el fuego, por el INRI. Por eso INRI, en la cruz del Calvario, significa Ignis Natura Renovatur Integra, que el fuego renueva incesantemente a la naturaleza. Hacia el año 62 a.C., los legionarios romanos, es importante recordar eso, adoptaron a Mitra como un dios al que le agregaron características no persas y crearon una religión llamada el mitraísmo, que se expandió rápidamente por todo el imperio romano y que compitió con el incipiente cristianismo, incipiente en esos tiempos, hasta el siglo IV más o menos. En el año 325, en el Concilio Vaticano en Nicea, pues ya sabemos que fue definitivo y entonces el cristianismo empezó a tomar más fuerza, el mitraísmo cedió su paso, aunque todavía hay, digamos, élites o agrupaciones muy remotas que practican el mitraísmo. Hay que buscarlos como la aguja en un pajar. Los romanos atribuían sus misterios mitraicos a fuentes persas, zoroastrianas, relacionadas con Mitra. Ya sabemos que la misma Mitra que los sacerdotes católicos llevan, ¿no? Viene precisamente de ahí. El dios Mitra la posee y de ellos lo tomaron, de ese culto que se vivía antes del inicio del catolicismo. Bueno, menciono algunas palabras, pero con todo respeto, en realidad, pues el catolicismo en una forma general aporta mucho a la humanidad, y el mismo maestro Samael dice, ¿no?, que todas las religiones en el fondo son una sola, bajo diferentes representaciones, así que hay que vernos como hermanos, pero la gnosis es inquietudes, es querer investigar un poco más. Recordemos que también un dato que se nos olvidaba mencionar, que Huitzilopochtli, el dios solar mexica, que se representa en turquesa resplandeciente, ¿no? Y cuando vamos a México nos nutrimos con toda esa energía, pero de acuerdo a la mitología mexica, el nacimiento de Huitzilopochtli ocurrió durante el mismo solsticio de invierno, en estos días. Debido a esto, su figura está intrínsecamente relacionada con el sol, como así debe ser. Así como con la victoria de este astro, además asocia a Huitzilopochtli con el ámbito bélico. En esos tiempos se pensaba que era el que impulsaba a los guerreros a la lucha por la conquista y todo, pero en realidad Huitzilopochtli es algo interior y lo que busca es la revolución interior, lo que busca es la guerra florida. Es uno de los dioses más importantes de México, Huitzilopochtli. Y él luchó también, así como nosotros debemos luchar, y él eliminó, mató a sus 400 surianos hermanos, eran sus hermanos, y así también nosotros tenemos que eliminar esos 400 egos, que es una simbología, no es que sean 400, sino que son más, pero así también nosotros tenemos que eliminar, aprender a luchar como hizo Huitzilopochtli contra estos 400 surianos y defender nuestra verdadera paternidad, nuestra verdadera dignidad íntima, porque esos 400 surianos buscaban aplastarlo en el momento de nacer. Asimismo son nuestros yoes, buscan aplastar al Cristo en el momento de nacer. Hace unos días nosotros proyectamos el video de los Krampus,
Y estos terribles seres hacían fiesta ante el fuego, aunque son demonios. ¿Saben sobre los Krampus? Si no, busquen el video que compartimos aquí en la página. En la cultura nórdica ellos vienen relacionados a la misma historia de Santa Claus y todo eso. Pero veamos cómo ellos, también cuando el fuego nace, prende en el coxis del iniciado, ellos también hacen fiesta, se alegran y bailan y danzan y todo. Pero en el fondo ya están pensando cómo van a destruir a ese fuego. Porque ese fuego es Quetzalcóatl. Es decir, son unos traidores. Los yoes son unos traidores. Forman complots, forman en sus planes macabros intelectualmente la manera de derrocar a ese fuego. O sea, en nuestro interior está todo eso. En el pesebre de Jesús aparecen como animales. Lamentablemente nada más ponen unos 2 o 3 animales y de los más bonitos, ¿verdad? Una vaquita, un caballito, un camello, etc. Pero en realidad los yoes son horribles. Tienen aspectos de animales, de cerdos o cosas así, jabalí. De hecho, en un tiempo fue simbolizado el ego como el jabalí. ¿Por qué eso no lo ponen en los nacimientos? Y esa es la verdad. Cuando el Cristo nace en el iniciado, todavía están esos yoes animalescos. Y en ese aspecto, y entonces el Cristo, el fuego, tiene que luchar para sacarlos del cuerpo, sacarlos de la vida, destruirlos, porque es lo único que se merecen. Porque el ego, si no se destruye físicamente aquí y ahora, si no se hace un esfuerzo y un súper esfuerzo consciente por eliminarlo con las prácticas gnósticas, pues entonces este ego en su momento tendrá que ser eliminado por el fuego interno de la tierra. Entonces hay 9 esferas hacia abajo, donde también hay dioses, rigiendo de todo eso y asegurándose que se elimine hasta el último átomo de los demonios pasionarios que llevamos dentro. Entonces, si no lo hacemos ahora en carne y hueso, conscientemente, la naturaleza lo va a hacer por nosotros. Es como una especie de reciclaje. ¿Ustedes se sentirían bien ser reciclados? Sacados de circulación y luego reciclados, sacar lo que no sirve y tirarlo y lo que sí sirve. Eso es lo que la tierra hace con todas las criaturas. Hace un reciclaje constante de todo ello. Sí o no, los huesos, las carnes de los animales y de cada uno de nosotros, al morir, se va poco a poco procesando y llega y forma grandes contenedores, grandes lagunas de aceite dentro de la tierra. Es como la tierra está procesando todo eso. En la ciencia se sabe exactamente que el aceite es la sangre y la carne y la grasa de nuestros antepasados y de todas las especies de animales. Eso es lo que la naturaleza quiere para nosotros, lo que la tierra quiere y tiene para nosotros. Aunque vivamos muy ilusionados con las fiestas decembrinas, ¿no? Con el alcohol, con la comida, con las fiestas, con las risas por aquí, por allá y acullá, el único destino asegurado que tenemos es la muerte y la involución en los mundos soterrados si no luchamos por rescatar en nuestro interior a Huitzilopochtli, a nuestro Cristo, que nace como un niño, como un bebé, pero que se ha de desarrollar, mas no se desarrolla si nosotros no eliminamos a los yoes. Porque el maestro Samael Aun nos dice y nos previene, si tú no eliminas los agregados psicológicos, ellos se robustecen con la misma energía de la transmutación. Y si se robustecen, estás en peligro, porque es nada más cuestión de tiempo para que esos agregados te saquen del camino gnóstico. Y lo que es peor, te saquen hablando pestes de la gnosis. No sé si a ustedes les ha tocado ver ejemplos de personas que dicen tantas incoherencias contra estos conocimientos. Y nosotros les hemos dicho, bueno, hermano, conéctese en vivo el sábado y ahí vamos a contestar a sus inquietudes. Hasta ahorita no han aparecido los sábados, ¿no? Pero con mucho gusto, si hay preguntas y no están conformes, contentos, escríbanlas ahí, trataremos de compartirles algunos datos esotéricos maravillosos. Pero esto es así, ¿no? Realmente la lucha por el despertar de la conciencia exige mucho trabajo sobre nosotros mismos.
Bueno, me encerré mucho en el tema, en estas reflexiones y en algo de lectura de las obras del maestro Samael y de unas fuentes también de Wikipedia muy importantes. Y no puse atención a sus preguntas, es lo que voy a hacer ahora. No sé si haya preguntas o comentarios nada más, vamos a ver. Bueno, sigan compartiendo en todo caso, ¿no? Voy a empezar desde arriba. Claro, el solsticio de diciembre representa el retorno de la luz, la esperanza y la fe en el comienzo de un nuevo ciclo. Exacto, la Tierra y todo el sistema solar se mueve a través de ciclos. Vida y muerte se alternan. Actividad y reposo, etcétera, luz y tinieblas. Nosotros tenemos que aprender a independizarnos de ambas fuerzas. Saludos hasta Cancún, gracias. Michoacán, México, muy bien. Ochoa, Durán, Eduardo, impactante toda esta información, ¿no? Y bueno, nosotros la hemos estado viviendo, practicando, enseñando por décadas. Si no es que vidas, tal vez nos falta recordar, ¿no? A ese nivel. Todo muy interesante, efectivamente. Saludos, gol de primera. Qué recuerdos, ¿no? De aquellos años. Saludos hasta Colombia. Pues no veo preguntas. Aprecio muchos comentarios. Entonces es la misma historia con diferentes personajes, dice José Manuel Herrera. Efectivamente. Pero no es una historia nada más, no es un mito nada más. Es una enseñanza trascendental que a través de la simbología, a través del lenguaje parabólico, simbólico, se entrega a la humanidad. Se ha entregado así por siempre. Ahora, en estos tiempos, la Gnosis los explica. Nosotros los explicamos, precisamente porque ya no hay tiempo. Esta humanidad pronto será desechada. Son palabras terribles, pero es cierto. Nadie queremos, ¿no? Una conflagración universal o mundial. Sin embargo, hay intereses en ello. Y de todas maneras hay guerras por todos lados, catástrofes, sufrimiento, miseria económica, enfermedades, sufrimiento en general. Esto es terrible. Necesitamos volver al seno de la vida universal, encarnar a Huitzilopochtli, encarnar al Cristo cósmico. Saludos, Ricardo Villa, hasta Zacatecas, Fresnillo. La mejor vibra, adelante. ¿Alguien sabe, cómo dices Andrés Sánchez? ¿Alguien sabe con el maestro Hermes? ¿Qué te interesa o qué quieres saber sobre Hermes? Sobre Hermes Trismegisto. En nuestra página web, lanuevaeradeacuario.org, hay una sección sobre maestros, sobre los verdaderos maestros de la Gran Logia Blanca. No hoy la cosecha que ha salido en estos tiempos, después del maestro Samael, de pseudo maestros que dicen ser grandes maestros de la Gran Logia Blanca y que sin embargo difunden un mensaje ajeno a lo que es el verdadero gnosticismo universal. Por ahora no pienso decir nombres porque estamos en Navidad, entonces nos viene que difundir el amor y la paz. Saludos, Tito. Claro, para esta época excelente, compartan. Es decir, ese orden de ideas quiere decir, dice Su, que en estas fechas es más importante la Navidad que el Año Nuevo. Sí, efectivamente. No, de hecho el Año Nuevo, pues eso corresponde a... No es astrológico, podríamos decir, el Año Nuevo. Es decir, no hay un evento astrológico que indique que realmente inicia el año. De hecho, para nuestros antepasados, según varias fuentes, el año iniciaba precisamente en la Navidad. Para otros empieza hasta en marzo, etcétera. Depende de cómo lo veas y de dónde empieza el ciclo. Pero en realidad el Año Nuevo no tiene esoterismo, no tiene nada espiritual, pero la Navidad obviamente que sí. Y es muy importante, les decía, el momento del 24 para amanecer el 25. Y yo les invito, ¿no?, a que en este año estemos en reflexión, estemos en atención y analicemos nuestra vida, nuestros eventos, cómo lo estamos viviendo, porque necesitamos sintonizarnos a esa fuerza crística para poderla comprender, sentir, ver y palpar en estos días. De lo contrario,
todo sería teoría. Con eso los dejo. Buenas noches, paz inverencial y feliz Navidad a todos. Y nos veríamos el próximo año.